Dios les bendiga, hermanas. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en esta tarde. Y tal como lo habíamos prometido, vamos a hacer un estudio acerca de algunos consejos para el tiempo de cuarentena. Sé que cada una de nosotras hemos estado viviendo un tiempo muy difícil. Hay muchos factores que están incidiendo. El tiempo de encierro, que estamos en la casa resguardadas. Aparte de eso, la convivencia, tal vez a la que no estábamos acostumbradas, pasar 24/7 con nuestros hijos, las que estamos casadas con nuestro esposo, y los padres ya mayores con sus hijos que se los han llevado a vivir a su casa. Entonces son una serie de situaciones nuevas que están haciendo que haya una gran demanda a nivel emocional y a nivel físico también. Y producto de esto es que estamos vivenciando muchas emociones que creímos nosotros que no íbamos a tener. Así es que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder bregar con todos estos sentimientos, estas emociones, esto que estamos sintiendo en nuestro cuerpo? Así es que de eso vamos a estar hablando en esta tarde y quiero que pidamos el auxilio de Dios porque separadas de Él nada podemos hacer. Padre, gracias por este tiempo con cada una de mis hermanas del grupo de Abigail. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ti las fuerzas que necesitamos. Y qué bueno es que tengamos el consejo oportuno. Gracias, Padre, por tu amor y tu fidelidad. Háblanos en esta tarde. Amén y amén. Gracias a cada una de mis hermanas que se está conectando. Ya puedo ver aquí a mi hermana Sandra Hernández, a mi hermana Yoli, a Evelyn Cruz, a Ivette Pereira, a Jessica, a mi hermana Zulema Márquez, a Mausi. Gracias a cada una de ustedes. Decirles que se les extraña mucho y que se les quiere. Y que qué bueno que estemos atentas a esto que vamos a aprender en esta tarde. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Que Dios nos había dado un músculo emocional, una habilidad social, dicen otros, llamada proactividad. Y que la proactividad era ni más ni menos que la capacidad de ser responsable de uno mismo. Es decir, no permitir que las circunstancias determinen quién soy, lo que siento o cómo voy a actuar. Es estar consciente, y eso quiero que lo tome en cuenta, mi hermana, y que si usted en esta tarde puede traer un cuaderno y anotar, porque a veces las ideas en el momento nos tocan, nos llegan y uno dice, eso es lo que yo estoy pasando, y de repente se queda, ¿qué fue lo que dijo la hermana Vero? Entonces yo quisiera que usted tuviera un lápiz, papel y pudiera escribir aquellas ideas que le van a servir. Entonces dice, es estar consciente que tengo la capacidad de tener el control de mi vida. Y se acuerdan que aprendimos un paradigma, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y que en ese espacio está mi capacidad de elegir qué respuesta voy a dar. Y en la respuesta que yo dé está mi crecimiento y mi felicidad. Lo repetimos, hermanas, porque esto es importante que usted lo aprenda. Que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está mi capacidad de elegir qué respuesta voy a dar. Y en la respuesta que yo dé está mi crecimiento y mi felicidad. Es decir, que no somos seres autómatas, que no actuamos en automático, acción, reacción, ¿sí? Nosotros tenemos dos periquitos y uno es enojado. Entonces, cuando se le quita a la esposa, él actúa automáticamente queriendo picotearnos. Eso es una reacción automática, instintiva. La buena noticia es que Dios no nos ha hecho automáticos. Dios nos ha dado dotes humanas
que solamente nosotros tenemos, no lo tienen los animales. Y una de ellas es la capacidad de elegir qué respuesta voy a dar. Ahora, esto es bien importante en este tiempo difícil que estamos viviendo, porque hay muchas situaciones que se van a presentar en el hogar, producto de lo mismo. O sea, la gente está muy ansiosa, está muy irritable, con baja tolerancia a la frustración. Otros están manejando mucho temor y eso les preocupa, eso les produce el que reaccionen de manera violenta. Entonces, en esta tarde, yo quiero que hagamos un ejercicio. Esta va a ser una tarde de aprendizaje, porque voy a darle una serie de reacciones que se están dando en esta pandemia, en este tiempo de cuarentena, y quiero que usted tome nota ahí de cuáles de estas reacciones ha estado usted experimentando. Bueno, primero vamos a ir a las reacciones emocionales. Ansiedad, impotencia. Usted si la tiene, le escribe. Frustración, miedo, culpa, irritabilidad, tristeza, anestesia emocional. ¿Cómo es esa anestesia emocional? Que crea un mecanismo de defensa en el cual yo ya no siento y todo me vale, ¿verdad? Gente que le vale todo lo que está pasando. Entra a su mundo y deja de sentir. Ahora, ¿qué reacciones cognitivas podemos tener? Dificultad de concentración, dificultades de memoria, se nos olvidan las cosas con mucha facilidad, pesadillas, nos levantamos sobresaltadas, imágenes intrusivas. Estas imágenes y pensamientos intrusivos son situaciones que llegan a nuestra mente sin que nosotros estemos pensando en ellas voluntariamente. Por ejemplo, de repente usted está sentada viendo una película de Cantinflas y empieza a imaginarse que ya le dio el COVID y ya se vio en una sala de urgencias, ahí sentada. Y empieza a sentir hasta lo siento, ¿verdad? Y empieza, como nosotros las mujeres les dije la vez pasada, que tenemos una gran imaginación y eso es un regalo de Dios. El problema es que no lo usamos para nuestro bien, sino que muchas veces lo usamos para nuestro mal. Entonces, una imagen o un pensamiento intrusivo es un pensamiento o una imagen que llega hasta nosotros sin ser invitado, ¿verdad? Ahora, también aparte de eso, vamos a otras personas que están en un estado de negación o en una sensación de irrealidad, que esto que estoy viviendo nos parece que es un sueño. ¿No les ha pasado que nos levantamos en la mañana y quisiéramos que lo que está pasando solo fuera una pesadilla? Y uno dice, ay, ojalá que fuera un sueño, pero cuando nos damos cuenta de la realidad, entonces nos descorazonamos, ¿verdad? Ahora, estas son las reacciones emocionales y cognitivas. Ahora, esto también nos va a afectar físicamente, porque en nuestro cuerpo podemos tener dificultades para respirar, sudoración excesiva, temblores, cefaleas, dolores de cabeza constantes o frecuentes, mareos, molestias gastrointestinales, ya sea colitis, gastritis, reflujo, contracturas musculares, taquicardia, agotamiento físico, insomnio, alteraciones del apetito, ya sea mucho apetito, que pasamos comiendo bastante, o por el contrario,
que se nos va completamente el hambre. Y en algunas ocasiones he visto gente que hasta el olor de la comida le es molesto. Ahora, también en la conducta podemos ver otras reacciones, como por ejemplo la hiperactividad, esa necesidad de estar haciendo algo, y como estamos encerrados, la casa nos queda muy pequeña, ¿verdad? Y fíjese que hasta aquí me está escribiendo Lian Maravilla, dice: yo solo paso comiendo cosas dulces. Y eso, cuidado con las cosas dulces, porque el problema con el azúcar es que llega a estimular una endorfina del cerebro que nos da una sensación de bienestar, de estar bien, ¿verdad? El problema es que suben los niveles de triglicéridos, los niveles de glucosa, nos hace, ¿verdad?, también ganar peso. Entonces, cuidado, porque entre más azúcar usted le eche a su cuerpo, más azúcar va a ir necesitando para funcionar. Y es un gran golpe que usted le está dando a su hígado y a su páncreas. Cuidado con las cosas azúcar, pero es producto de lo mismo, porque tanto el azúcar, las cosas dulces, la comida, como las golosinas y todas las chucherías, tienen una situación que tratan como de anestesiarnos. Lo mismo son las redes sociales, ¿verdad? Y las buscamos como una especie de anestesia para no sentir. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo les digo, soy una persona rehabilitada de mi adicción al azúcar, gracias a Mausi, ¿verdad? Que me llevó a comedores compulsivos. O sea, si yo les hablo del azúcar, sé exactamente de lo que estoy hablando, porque yo lo viví, hermanas. Entonces, uno tiene un bajón y de repente dice: ay, yo quisiera comer algo dulcito. Y andamos buscando algo dulcito, pero es porque a nivel de cerebro, esa endorfina necesita el azúcar para funcionar. Miren qué tremendo. Pero todo esto, y aquí es donde viene lo bonito, todo esto que acabo de decir, estas reacciones, son normales. Son reacciones normales a lo que estamos viviendo. Fíjense bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a controlar estas reacciones para que no nos impidan nuestro funcionamiento en la vida diaria, para que no vengan y nos influyan en nuestro funcionamiento a nivel de nuestro hogar, a nivel de nuestras relaciones con nuestros seres queridos, a nivel de nuestro trabajo, porque muchas están trabajando en su casa. Entonces, cuando estas reacciones ya se han mantenido más de un mes o ya están limitando el funcionamiento de la persona, es cuando ya es necesario buscar a un profesional. Pero mientras tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer para poder manejar estas emociones. Amén. Dice la palabra: el sabio ve el mal y se esconde. Y llevan el daño. Y nosotros somos mujeres sabias, mujeres entendidas, que estamos comprendiendo que Dios nos ha dado grandes dotes espirituales y emocionales, y las vamos a poner en práctica para poder funcionar y sentirnos mejor. Ahora, fíjese bien, quiero hacerle la primera pregunta de esta tarde. Anótelo. Anote esta pregunta. ¿Qué he estado pensando en este tiempo de cuarentena? ¿Cuáles son los pensamientos que me han estado invadiendo? Los pensamientos que me han tenido enfocada en ellos. Yo anotaba unos. Por ejemplo, algunas personas han estado pensando: esto nunca se va a acabar.
Va a pasar todo el año y esta pandemia nunca se va a acabar. No van a hallar la forma de controlarla. Y miren, en nuestra imaginación ya nos vemos nosotros, ya no solo con esas mascarillas de tela, sino que con aquellas, ¿verdad?, que parecen máscaras. Otras personas están pensando, me puedo contagiar. Ya tienen un gran temor hasta de pedir una pizza a domicilio porque tienen miedo que el repartidor las va a contagiar. Ay, nos vamos a contagiar. Otras pueden estar pensando, ¿cómo hago para poder tener a mi familia protegida? Se sienten impotentes. Otras están pensando, me voy a quedar sin alimentos. Hoy mismo me leí a mi esposo y me dice, mira, Vero, esta noticia que están diciendo que se aproxima una gran hambruna a nivel mundial. Entonces empiezo a pensar y yo quiero que usted en esta tarde, hermana, de verdad, copie en ese cuaderno que usted tiene los pensamientos que ha estado teniendo que le provocan angustia, que le provocan temor, que le provocan ansiedad. Quiero que sea capaz en esta tarde de determinarlos. Ahora, yo quiero decirles algo y quiero específicamente centrarme en esta tarde en el tema de la ansiedad. ¿Por qué, hermanos? Porque la ansiedad es un sistema de protección que tiene el organismo ante un estímulo que percibe como peligroso. Mire qué interesante. Entonces, ¿por qué les pregunto los pensamientos? Porque las emociones no subsisten por ellas solas. Las emociones necesitan un pensamiento que las desencadene. Para el cerebro, lo mismo es. Oiga esto y anótelo, ¿verdad? Para el cerebro, lo mismo es que se lo imagine a que viva la situación. Mire qué interesante esto. Para el cerebro lo mismo es que yo me imagine la situación como que yo la viva. Por ejemplo, la ansiedad puede llegar a niveles tan elevados que nos puede dar un ataque de pánico, en el cual se activan todos los sistemas de alarma del organismo y la persona literalmente siente que se está muriendo. Él empieza con la taquicardia, después de la taquicardia se acelera la respiración, empieza el temblor del cuerpo, empieza la sudoración y la gente piensa que está teniendo un ataque cardíaco. Así literal, hermanas. Yo he visto personas en ese estado. Ahora, ¿qué desencadenó ese estado? Sus pensamientos, conscientes o inconscientemente. Miren qué tremendo. ¿Qué hacemos nosotros con las personas que padecen ataques de pánico? Enseñarles a pensar. Y yo le digo que he tenido muy buenos resultados con mis pacientes en este sentido. Cuando ellos aprenden a pensar, aprenden a controlar la ansiedad. Porque la ansiedad no subsiste por solita. Tiene que haber pensamientos que la desencadenen. Ahora, solo se puede cambiar lo que se ve. Mientras usted no detecte ese sistema de pensamientos que nosotros le llamamos perturbadores, porque nos quitan la tranquilidad, porque nos quitan la paz. Entonces, mientras usted no determine esos pensamientos que le han estado perturbando, no va a poder trabajar sobre ellos. Por eso es necesario, esto más que consejos psicológicos, es un estudio que el Señor ha puesto en mi corazón para que trabajemos en esta cuarentena. Ahora, quiero que pensemos en esto. Les decía, estas emociones no subsisten por sí solas. Tenemos entonces que encontrar el pensamiento que la genera.
Y yo enseño algo. Cópielo. Se lo voy a regalar. No es lo que nos pasa lo que nos daña, sino lo que nosotros interpretamos de las situaciones, de las circunstancias que estamos viviendo, lo que nos provoca dolor, frustración, desánimo, angustia. No es lo que me pasa, lo que me daña, es lo que yo interpreto, cómo yo estoy traduciendo lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. Y mientras preparaba eso, yo pensaba, y quiero que lo hagamos, en hacer un ejercicio. Mentes proactivas versus mentes reactivas. Por esto de la interpretación. Una persona proactiva, ¿cómo interpreta esta situación? Puede decir que bueno, actuamos a tiempo. Gracias a Dios, la curva se está aplanando. Dios está obrando. Pero una persona reactiva, una persona negativa que dice, Dios mío, cada vez más casos. Hermana Vero, ya son 250. Fíjese bien. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia en las emociones que provoca? Es que yo quiero que vea eso, hermana, para que aprenda cómo Dios nos ha diseñado en esta mente maravillosa que tenemos. Y que nosotros podemos usar nuestra mente para llegar a niveles impensados de bienestar, de felicidad. O podemos usar nuestra mente para hundirnos en ansiedad y en la depresión. Entonces, otro pensamiento. Ay, gracias a Dios que estamos guardados en la casa, que estamos con nuestros seres amados. ¿Cuánto tiempo? Yo en lo personal le decía con mis hijos, nos estamos reconociendo porque todos trabajamos en mi casa y ahora tenemos que pasar los 6 aquí y estamos creando una nueva relación, gracias a Dios, hermano. Y sí hay conflictos, pero estamos aprendiendo a resolverlos. Y yo digo, Señor, gracias por este tiempo que me das con mis hijos 7/24. Pero otra persona reactiva puede pensar, ay, qué gran encierro. Que esto se acabe ya. No aguanto pasar con esto, solo peleando, solo gritando. Ay, que esto se acabe, estoy desesperada. Ahora, yo quiero que vea en los dos estilos de pensamientos las emociones que se desencadenan. ¿Entiende eso? Las emociones que estos pensamientos desencadenan en mí. Ahora, yo quiero que pienses, ¿de qué estás alimentando tu mente? Porque los pensamientos positivos se nutren, así también los negativos. Y yo quiero hablar en este momento y también después lo voy a retomar de una costumbre que estoy viendo yo. Hermanas, estamos tan pendientes de las noticias. Yo he visto gente que en la noche se ve, no sé si hay 4 noticieros, porque el del 2, después del 2, que acaba a las 8, pasa al canal 12, después del canal 12, pasa a Sangrevisión, a Cuatrovisión, después de ese, no sé, busca más noticias, se va a las redes sociales. Todo ese cúmulo de noticias, ¿qué sistema de pensamientos cree usted que alimenta? ¿Los proactivos o los reactivos? Ahora, una pregunta más. ¿Qué tipo de mente tengo yo? ¿Tengo una mente proactiva o tengo una mente reactiva y negativa? Quiero que se evalúe. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cambiarnos de enfoque. Quiere cambiarnos de nivel. Amén. Ahora, que ya sabemos el enorme pensamiento, el enorme poder, de tus pensamientos.
Así se llamaba un libro, El poder de tus pensamientos. Yo quiero que nos vayamos a la palabra de Dios, a Romanos 12:2. Búsquelo por favor en su Biblia porque es uno de mis textos preferidos. Y quiero que usted lo aprenda. Ya lo hemos dicho antes en el grupo Abigail. Si se lo puede, pues dígalo ahorita, en voz alta. O escríbalo ahí en los comentarios. Dice así, mire. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que debemos cambiar, renovarnos. Que si yo ahorita me estoy dando cuenta, Dios mío, tengo un pensamiento, soy muy reactiva, soy muy negativa. Porque sabe, hermana, este pensamiento reactivos o negativos nos obstaculizan la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos hacen vivir en ansiedad, en zozobra, en temor y nos hacen sentirnos víctimas de las circunstancias. Y Dios quiere que tú cambies de tu posición de víctima a tu posición de victoriosa. ¿Entiende la diferencia? Dios quiere que cambies de tu posición de víctima a tu posición de victoriosa. Amén. Entonces, vamos a luchar, vamos a pedirle, Señor, cambia mi mente, cambia mi forma de pensar. Ahora, yo quiero dejar una tarea. Ahorita quiero que vuelva a tomar su lápiz y su papel. Y aquí en los comentarios pónganme quiénes se comprometen a hacer esa tarea. Primer paso. Quiero que usted sea autoconsciente. Ese es un dote humano que Dios nos ha dado. Un don. La autoconciencia. La capacidad de verme a mí misma. Y estar consciente de mis reacciones. Entonces, quiero que primero usted reconozca cómo y cuándo surge la ansiedad. ¿Cuándo se libera la ansiedad? ¿En qué momento surge esa ansiedad? Cuando estoy viendo noticias, cuando estoy sin hacer nada. Alguien me decía, los días domingos son los peores días para mí. ¿En qué momento surge la ansiedad y cuándo? ¿Cuándo y cómo? Número 2. Emocionalmente, ¿qué sientes? Observa y etiqueta esas emociones. Pongámosle nombre. Sin miedo, hermanas. Esto no voy a creer que es señal de debilidad. Esto es señal de humanidad. Porque usted y yo somos humanas. Alguien me dice ahí que se siente ansiosa cuando veo TV más de 2 horas. Ajá. Mire, Isa, es que es algo tremendo hoy que ella pone eso, porque alguien me hablaba y me decía, una familiar mía me decía, ay, mire, vi la película Pandemia, qué horrible, es que cabalito todo lo que está pasando hoy. Y gracias a Dios no lo he visto, pero me imagino que en la película las cosas se ponen súper mal. Y eso crea en nuestra mente unas imágenes en las cuales nosotros ya nos vimos como protagonistas de eso que acabamos de ver en la película. Entonces, me gusta eso. Determine cómo y cuándo me siento ansiosa. Número 2, etiquete esas emociones, póngales nombre. ¿Qué siento? Siento miedo, me siento inquieta, siento ganas de llorar. Etiquete qué es lo que siente. Número 3, observa tus pensamientos. Observa tus pensamientos.
Ahora, quiero decirle esto, mire, los pensamientos ansiosos tienden a tener como, o tienden a dirigirse, voy a buscar mejor esas palabras, hacia 4 cosas. Por ejemplo, número 1, a predecir el futuro. Hay una tendencia a predecir el futuro. Por ejemplo, a decir, ay, todos nos vamos a contagiar. Es que aquí los hospitales no van a dar abasto. Ay, los muertos ahí van a quedar en la calle, como en Ecuador. Número 2, el pensamiento ansioso. También hay una tendencia a leer la mente de los otros. A decir, por ejemplo, ahorita, si yo escribo ahí se van a burlar de mí, las hermanas que me están viendo. ¿Verdad? Y tal vez tiene la duda, tal vez tiene la necesidad de escribir, pero tiene miedo porque piensa, lee la mente de los demás y cree que nos vamos a burlar de ella. También hay una tendencia en estos pensamientos ansiosos a anticipar catástrofes. A creer, por ejemplo, eso que decía mi esposo, una hambruna mundial. Mire, hermana, yo le voy a decir algo que el Señor trae a mi mente ahorita. Para esta fecha, se había hecho un pronóstico que íbamos a estar en lo peor de la pandemia. Hubieron muchos pensamientos perturbadores anticipando esa catástrofe. Pero ¿qué nos enseñó el Señor? Que Él obra como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y con nosotros le plació aplanar la curva. Ahora, ¿quién te paga toda la angustia que tuviste? ¿Quién te paga toda esa ansiedad que manejaste por algo que nunca llegó y que no va a llegar en el nombre de Jesús? ¿Quién te lo paga? Porque para el cerebro lo mismo es que se lo imagine que en realidad suceda. Wow. Bueno, voy acabando con esto. También tiene una tendencia estos pensamientos a leer a las personas. Por ejemplo, a decir en la casa, es que mis hijos no me ayudan porque no me quieren, porque no soy importante para ellos. Ellos solo con el papá. Y hacemos juicios, ¿verdad? Una tendencia a adivinar lo que la gente es. Ahora, yo quiero que usted observe sus pensamientos y escriba esto. Los pensamientos no son realidades. Los pensamientos no son realidades. Ahora, número 4. Aquí ya nos vamos a poner más a nuestro traje de guerreras y vamos a aprender a retar a tus pensamientos. Es decir, verlos desde una perspectiva lógica y racional, con los lentes de un solucionador, de un creador de soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, ayer con uno de mis hijos pasamos una situación difícil porque le avisaron que ella no iba a trabajar en casa, sino que tenía que desplazarse a su trabajo, y entonces él se sentía muy angustiado pensando que esto iba a traer la peste aquí a la casa y cómo voy a hacer. Entonces, en ese momento usted se pone su botón de pausa aquí, pausa, creador de soluciones. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer, hijo, es orar. Y nos pusimos a orar, ¿verdad? Yo tengo una costumbre cuando hay situaciones así, que se las regalo. Salgo a la puerta, veo al cielo y le digo, Señor, urge tu ayuda en esta situación. Luego después le decía yo a mi hijo, hijo, habla y decí que tu papá ya están mayores, que tu mamá padece de hipertensión, y explicar. Y Dios fue moviendo las circunstancias y la situación se resolvió. Gracias a Dios. No entramos en pánico. Queríamos, pero no entramos en pánico, porque tomamos una actitud de solucionador. Ahora,
Eso es lo que usted va a hacer. Va a confrontar a su pensamiento. Va a retar ese pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento puede decirle, cuando esto termine, quizás no vas a hallar trabajo. Cuando esto termine, tu negocio se va a caer. Fíjese que a mí me gustaba un hermano. Él tenía un negocio, ¿verdad? Que era productos para las mujeres. Pero como ahorita las mujeres no estamos saliendo y no nos estamos embelleciendo, entonces él rápidamente buscó contactos y empezó a traer, miren, caretas para protegernos de la pandemia. Ahora eso es lo que está vendiendo y le está yendo súper bien. Solucionador, mente creativa. Entonces yo quiero, mi hermana, que usted aprenda a retar a sus pensamientos. Estudie, analícelos y conscientemente quíteles el poder. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Usted va a escribir en una línea sus pensamientos negativos o perturbadores y en otra línea usted va a escribir sus pensamientos racionales. Y nosotros los cristianos tenemos una gran ventaja porque estos pensamientos nosotros, estos racionales, estos positivos, son pensamientos que vienen desde la fe, desde lo que nosotros creemos que Dios puede hacer a nuestro favor. Los pensamientos negativos y reactivos están basados en nuestra falta de fe. Los pensamientos proactivos y positivos están basados en la fe, en la emuná, en la confianza de que esto Dios lo ha permitido, todo obra para bien que quiere. Amén. Ahora, número 5, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra serie de actividades que yo quiero rápidamente enseñarles porque el tiempo se va tan rápido. Yo quería solo 20 minutos, pero bueno, vamos a aprovechar. Una de las estrategias que a mí me funciona mucho con la ansiedad son los ejercicios de respiración. Si usted ve, la respiración ansiosa es agitada. Entonces nosotros conscientemente tomamos control de nuestra respiración y hacemos ejercicios de respiración. Yo en algunas personas con problemas de ataques de pánico o de ansiedad generalizada les pongo ejercicios cada 2 horas, ejercicios de respiración, en el que la persona se tiene que detener 5 minutos y sentarse a respirar. Usted inhala profundamente, tratando de expandir su estómago. Lo retiene 4 segundos y lo exhala en 8. 6, 4, 8. Poniendo su boquita como piquito y lentamente. Y hace 4 o 5 series de estas. Usted va a experimentar, porque esto oxigena su cerebro y trae a su cuerpo bienestar. Ahora, llene su mente de pensamientos positivos, como a través de la palabra de Dios, a través de la lectura de libros cristianos, a través de pláticas que usted tenga con personas positivas. Ahora, esto también, hermanas, trae la exigencia. Elija un solo noticiero y solo ese vea. En mi caso, yo solo veo el del 2 a las 7 de la noche y ya no veo más noticieros. Ya no veo más. Usted elija el que mejor le guste y ya no vea más. Ya no vea a mediodía, ya no vea en la tarde, ya no vea en la noche. No, solo uno. Es suficiente para que usted se entere de las noticias. Tengo una amiga que ve todos los noticieros y encima de eso oye las noticias de la KL. Y encima de eso tiene Twitter en su teléfono y está pendiente de todo lo que ahí dicen. Imagínense cómo está esa mente. Ahora, si te sientes muy ansiosa, busque a alguien con quien platicar. Este es el momento
de ser instrumentos de bendición de Dios. Este es el momento de prestarle el oído a alguien que lo necesite. Dios no nos creó como islas, hermanas. Dios nos creó como comunidad. A veces han surgido malos entendidos. A veces se han dado roces. Es el momento en que nosotros podamos estar en paz. La palabra dice, en cuanto esté en vosotros, tened paz con todos. Préstele el oído a su hermana y cuando usted se sienta ansiosa, busque a alguien que sabe que le va a dar un buen consejo, que sabe que le va a escuchar. Esto es una buena estrategia. Ahora, busque ocupaciones que le den placer, que le den bienestar. Por ejemplo, bordar, pintar, arreglar. Algunas mujeres son tan diestras para arreglar cosas, pero no compulsivamente, porque hay algunas que quieren hasta arreglar los cables del tendido eléctrico, porque ya arreglaron toda su casa, ya no hayan que arreglar. No, busque ocupaciones que a usted le den deleite, ponerse a cocinar algo especial. Tengo una hermana en Cristo que me enseñaba todas las creaciones preciosas que ha hecho de pintura, de bordados, de manualidades. Entonces busque momentos que sean para usted, de actividades que sean para usted y que le den bienestar, placer, entretenimiento a usted. Y finalmente, cultive su relación con Dios. Si usted no tiene a alguien con quien hablar, no se preocupe, porque el oído de Dios siempre está presto a nuestras oraciones. En estos momentos, arraigarnos a la fe es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y quiero terminar con Jeremías 29:11, porque sabe que el Señor también piensa. Y Él nos dice en esta tarde, me gusta esta cita, miren los pensamientos de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios piensa lo mejor para nosotros. ¿Por qué nosotros no imitamos a Dios también en esta tarde? Y empezamos a pensar lo mejor para nosotros, a tener pensamientos de paz, a tener pensamientos de bien y a honrar al Dios en quien creemos como hijas suyas, confiando en Él. Yo quiero que usted cierre sus ojos en esta tarde y yo quiero hacer una oración, porque quiero que llevarlas al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué, hermana? La angustia, el temor mantenido es falta de fe. Y la falta de fe es pecado. Que usted le pueda decir, Señor, en esta tarde, perdóname. Perdóname porque he dejado invadir mi corazón de pensamientos de duda, de pensamientos de temor, de pensamientos catastróficos. Perdóname, Señor. Perdóname, por favor, en esta tarde. Sé que no hemos estado viviendo la vida que tú quieres y no hemos estado pensando como tú quieres. Por eso tú dices, Señor, que renovemos nuestra mente. Tú dices, bendito Señor, que cambiemos la manera de pensar. En esta tarde, Señor, recibimos de ti esos nuevos pensamientos. Yo quiero llevarla a que ponga sus manos en su cabeza y le diga, Señor, yo recibo de ti esos pensamientos de paz, esos pensamientos de bienestar que tú tienes para mí. Yo me levanto en esta tarde y me quito, Señor, todo vestido de víctima y me visto de una mujer victoriosa, porque eso es lo que yo quiero ser delante de ti, una mujer que vive en victoria. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanas, gracias por este tiempo de su atención. Nos alargamos un poquito,
Pero espero de verdad que haya sido de bendición para su vida y que podamos trabajar en esta tarea que le dejo. Si usted tiene alguna duda o quiere compartir algo conmigo, escríbame por favor al Messenger y allí le voy a dar mi teléfono para que hablamos. Estoy para servirles. Dios es bueno y tiene planes de paz y de bienestar para nosotros. Dios me las bendiga y reciban un fuerte abrazo.